Marta Fernández, Juan Cruz. madrileña, con la edad de ser para siempre una escritora, para escribir muchas veces la primera novela. Ahora eres compañera mía en El País. ¿Cómo se pasa uno del lugar de los focos al lugar de las palabras tecleadas? Pues se pasa gracias a la generosidad de quien confía en alguien que ha estado en el lugar de los focos. Pero claro, es que llevaba ya 20 años en el lugar de los focos haciendo lo mismo, y mi primera vocación siempre fue escribir, y siempre quise escribir, y siempre he escrito, pero es muy distinto escribir para la televisión, o escribir novelas, o escribir ficción, o escribir artículos, a poder escribir para un periódico, que era lo que quería hacer. Se pasa con respeto. ¿Y por qué querías tú escribir en un periódico con el glamour que da la tele? Bueno, pero que la tele de glamour no es nada interesante, y además creo que es falso, y que la tele sí que tuvo durante algún momento alguna especie de glamour o de fascinación, y la tele es muy divertida y a mí me gusta mucho hacerla, pero creo que el periodismo en televisión no es que no corra sus mejores momentos, sino que está en una lenta agonía y que no es el lugar para hacer periodismo. Cada vez resulta más difícil, ¿no? Yo te lo digo porque como espectador, la sensación que yo tengo viendo las noticias, por ejemplo, es que no hay una narrativa. Todo se parece como a un boletín, a veces trágico, a veces cómico, a veces como que las cosas pasan por encima de las personas, que no... Pues fíjate que eso es siempre una de las cosas que más me preocupó presentando informativos. Yo presentaba el informativo y también lo escribía, y siempre lo que más me preocupaba es que hubiera un relato de principio a fin, que el informativo pudiera ser como una conversación falsa, porque no tienes al interlocutor enfrente, en la que contaras las noticias. Me exasperan mucho esos informativos en los que parece que es una máquina de lanzar pelotas para ser rebotadas, y en la que no hay un hilo conductor, porque creo que lo que uno cuenta sin narrativa al final pierde el sentido y sobre todo pierde la atención del espectador. Así que siempre me gustaba intentar enlazar unas cosas con otras. Marienlace me llamaban, fíjate cómo sería esto. A veces es difícil, pero creo que se puede llegar a hacer igual que se hace en una conversación como esta. Ahora, por esa razón, yo he querido hablar en esta pequeña serie que inauguro contigo, quería hablar con algunas personas, jóvenes, escritoras, que han pasado o están en la televisión, que se ocupan de las noticias, que son periodistas, pero que a la vez han sentido la pulsión de imaginar. ¿Por qué? ¿Por qué es como una venganza del medio? No, creo que en mi caso la pulsión es distinta. Yo tuve siempre la pulsión de imaginar, y luego los avatares de la vida me llevaron hasta la televisión, y siempre escribí. Es cierto que las editoriales han puesto sus ojos de un tiempo a esta parte en presentadores y presentadoras de televisión, en gente primero que salía en shows más de entretenimiento, y después en presentadores y en presentadoras de informativos para escribir novelas. Creo que tiene sentido que la gente que trabaja en televisión somos periodistas, trabajamos con la palabra, trabajamos de otra manera, escribimos entradillas que son haikus más que otras cosas, y creo también que las editoriales han buscado Entonces, ¿por qué no haces poesía? También hago poesía, pero esa sí que no me atrevo a enseñarla nunca jamás en la vida, Juan. Pero dime una cosa, hablando de la realidad, observo también que hacen ficción, Sí. no hacen periodismo. ¿Por qué no hacen, o no haces tú, periodismo en libro? ¿Por qué quisiste que fuera una ficción? Porque en mi caso era como el patio de recreo. Uno trabaja con las palabras de determinadas maneras, puede trabajar de forma periodística, pero luego hay otra necesidad de jugar con las palabras y de imaginar. Creo que de hecho, cuando uno escribe, o yo escribí, porque es la otra cara mía como lectora, y si yo escribo ficción es porque soy lectora de ficción. Por supuesto que leo también periodismo, también leo ensayo, pero siempre cuando uno lee al final se despierta una especie de necesidad de imaginar, de contar. En este libro en concreto hay como 3 ficciones. Una se refiere a un personaje que está aprendiendo música, que es una creación tuya a partir de la historia.
Con lo cual hay ahí dos elementos, la historia y la ficción, lo que tú imaginas, y luego hay un tercero, una tercera ficción a la que iré después. Pero dime, ¿por qué hay dos libros en este libro? Pues no lo sé, pero me gustaba la idea de componer un puzzle, me parecía que era un reto y me gustaba la idea de mezclar dos tiempos. Es cierto que mucha gente luego me dice, tenías que haber escrito solo la novela histórica o tenías que haber escrito solo la novela actual, pero yo sentía la necesidad de engarzar esos dos mundos porque me parece que uno se explicaba con el otro y que el presente no se podía explicar sin el pasado. Y probablemente porque el futuro tampoco se podía explicar sin ese que el futuro pasado. No existe, ¿no? No, el futuro es no existe. este mismo momento, Claro, ¿no? claro. Pero con respecto al tercer punto, que es la ficción periodística. Todas las personas como tú, que en los últimos tiempos han escrito, siendo periodistas, ficción, utilizan el periodismo como un elemento inseparable de la escritura. ¿Por qué quisiste tú retratar una redacción? Bueno, porque creo que al final el escritor escribe con lo que tiene de su experiencia y con los materiales y con los mimbres con los que ha vivido. A mí me gustaba pensar que uno de los personajes del libro era un periodista y era un escritor, y además a mí me gustaba... Arnau. Sí, Arnau es un personaje por el que yo tengo... Ahora, García no te gustaba debilidad. nada. García no me gustaba nada, no. Pero la vida está llena de Garcías y también hay que contarlo. Y de Arnaus. No está tan llena de Arnaus, es una pena, ¿no? ¿Tú crees que hay muchos Arnaus? Ya me gustaría a mí. ¿Y tú crees que en el periodismo hay buenos y malos? Buenos y malos profesionales, probablemente. Y buenos y malos como en la vida, ¿no? Cuéntame, al retratar a los periodistas, ¿en qué te fijas? ¿Cuáles son para ti los rasgos de los periodistas que retratas aquí en esa redacción de El Globo, que se llama como un periódico o una revista que dirigió, entre otros, Eduardo San Martín y Jesús Severio en el Grupo Prisa? Sí, sí. Pero que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, tiene un nombre, es verdad, que es histórico, pero bueno, el nombre que me pedía. Depende de los periodistas y de los personajes. No sé si algunos son prototípicos o si algunos son mezcla de otros periodistas que yo he conocido. Arnau es la honestidad, la inteligencia, es el mentor, es el maestro, es el periodista al lado del que nos gustaría estar. García es un periodista mezquino, advenedizo, que va a buscar solo su propio beneficio, y Leo, que es el periodista que cuenta la historia en primera persona, tiene un poco de ese aprendiz y de ese personaje ilusionado por el trabajo y por la profesión, ¿no? Creo que es un poco la vocación y la curiosidad. Y ahora estamos viviendo un tiempo en que las cosas que pasan o que les pasan a los periodistas parecen de ficción. Estamos viviendo como en un mundo de zombies, también lo aludes en el libro. En efecto, ¿cuál es el momento? Estamos en una rotativa, sí, rodeados de papel, de periódicos que se pueden hacer, de futuro, por así decirlo, y sin embargo estamos en el pasado. Sí, estamos en una rotativa y tú y yo, no sé si antes lo hemos dicho, que es que a nosotros nos gusta el papel. Aquí huele a papel y huele a tinta y huele a metal, y yo espero que a lo que huela no sea pasado sino presente. Muchas veces hemos pensado que Internet era una especie de Dios que venía de fuera a castigarnos y que no entendíamos y que el problema estaba en el papel y que no había que hacer papel. El problema al final está en la calidad, y si uno llena el papel o Internet de buenas cosas, los lectores nos seguirán siguiendo. Yo es que soy muy fan del papel, me gusta el tacto, me gusta tenerlo, Bueno, me gusta saber dónde está el párrafo. El papel, te regalaré El Mundo. Sí. Aquí hay un tesoro o un secreto en este libro. Aquí dice, esta es quizá su primera novela. ¿Qué significa eso? Ajá, pues eso significa que cuando uno ha escrito mucho deja cosas ahí en los cajones, sepultadas, que se mueren y que no volverán. Así que quizá ni eran novela ni eran nada, y quizá esta no es la primera. O quizá esto tampoco no llega ni a novela, no sé. ¿Por qué hay esta duda con respecto a la identidad del libro?
Pues porque creo que el libro también tiene una duda sobre la identidad y que era el asunto que más me interesaba cuando escribí esto. Y luego me doy cuenta que es el asunto que me interesa cuando escribo y que también es el asunto que me interesa como lectora. Este es un libro sobre quiénes somos y por qué somos como somos. Y yo muchas veces me pregunto este libro qué es. Tú lo decías al principio, ¿es una novela? ¿Son dos? ¿Es un cuento enlazado con otro? ¿Es una novela histórica, actual, de ciencia ficción? ¿Tú eres una mujer segura, Marta? Aparentemente sí. ¿Eres nerviosa? Sí, mucho. ¿Qué te calma? Pues me calma leer, me calma mucho escribir y me calma mucho la música, mucho. En este libro hay de todo. Sí, en este libro hay de todo. Hay Sin personajes embargo, que escriben, personajes que leen. El rato más nervioso es el de la redacción. Sí. ¿Cómo somos los periodistas? Los periodistas somos acelerados, vocacionales, pasionales. Mal hablados. Mal hablados. Yo soy muy mal hablada. Muy mal ¿Tú? hablada. Yo soy muy mal hablada, Juan. Sí. No lo parezco así con esta cosa. Soy muy mal hablada y muy payasa. Las dos cosas mezcladas, además de muy nerviosa. Cuéntame qué te ha dejado la escritura de ficción. Pues me ha dejado mucho placer en el momento de la escritura. Es que creo que hay pocas cosas comparables al placer que produce escribir. Bueno, la lectura es muy comparable al placer que produce escribir. E inventar. Sí, e inventar. Pero lo que me ha dejado es todo personal, que tiene que ver conmigo, con mi teclado, con mi pupitre y con ese momento tan especial. El resto de lo que lo rodea, la publicación del libro, es todo un poco pirotecnia. ¿Y la realidad cómo te afecta? La ¿Cómo te realidad, afectan las noticias que das, los reportajes que buscas? ¿Cuál sería tu balance como periodista hoy? pues la realidad a uno le afecta y yo creo que le construye. Después de tanto tiempo trabajando en la tele sí que es verdad, y tú esto lo sabes también como periodista, que cuando te toca cubrir grandes tragedias o dar noticias que sabes que son momentos de la historia, estaba pensando por ejemplo en el 11S, uno no sé de dónde saca un resorte para poder seguir haciéndolo, para poder seguir contándolo. Y yo recuerdo aquel día que creíamos que estábamos contando en directo el apocalipsis, pero no sé de dónde sale ese momento en el que haces así, y lo cuentas sin permitir que se termine de notar lo que estás sintiendo, ¿no? Ahora, después cuando paras, es cuando dices, madre mía, ¿qué es esto? ¿Ya estás escribiendo quizá tu segunda novela? Quizá mi segunda novela, sí, estoy en ello. ¿Y de qué va? Es que esto es un poco como las folclóricas, que no me gusta mucho contarlo, pero va sobre la identidad también, la impostura, el miedo. Los impostores me atraen mucho, me interesan mucho. ¿Y qué te da miedo? Pues me da miedo perder la identidad, perder la memoria, perderse a uno. No te pierdas. No me pierdo. Gracias. A ti, Juan.